Listo. Hello, guys. Welcome to my class. The class today is about voice active and voice passive, o active voice and passive voice. ¿Qué significa esto? La voz activa y la voz pasiva. ¿Qué significa la voz activa? La voz activa es a quién yo me refiero en la oración. Y la voz pasiva es de qué voy a hablar en esa oración. Vamos a comenzar. Y aquí les busqué algo más sencillo. Déjenme ubicarles en toda la pantalla. Listo. Bien, dice, ¿qué es esto de la voz? Vamos a ver, me pareció bien interesante esta partecita de aquí. Muy interesante me pareció, por eso yo la bajé. Dice, comencemos por el principio. ¿Qué es eso de voz? Lo primero que tenemos que aprender nosotros, ¿qué es voz? Bien, gramaticalmente hablando, la voz es la relación que existe entre el verbo y aquellos que participan en la acción. Es decir, de la persona que participa en este verbo. Que dicho verbo representa. Y digo representa, pues esa acción conlleva a un proceso mental. ¿Qué imagina dicha acción en un instante? En inglés se habla de voz activa y de voz pasiva, mientras que en español contamos con una subcategoría de la voz pasiva, denominada pasiva indefinida o media, comúnmente llamada pasiva con C, que es importante diferenciar al momento de traducir una oración. La voz activa presente en cualquier lengua, que la pasiva no. Bien, hablando en voz activa, en la voz activa es relevante quién hizo qué. Aquí es lo que yo les decía, mire, la voz activa, en esta parte de aquí tengo voz activa, es relevante quién hizo qué, o sea, quién hizo la acción, quién la realizó esa acción, ya, que puede ser persona, animal o cosa, ya, y ese alguien es responsable de llevar a cabo lo que ese verbo representa, que si dice lava, es porque esa persona va a lavar o está lavando o lavó, ya, porque esto también tiene tiempo presente, pasado y futuro, que eso lo vemos en la última clase de la siguiente semana. Ya, es decir, una acción, esta voz tiene la siguiente estructura universal. Sujeto, el sujeto, o sea, puede ser nombre, puede ser un animal, puedo generalizar diciendo los niños, las niñas, el hombre, la mujer. El verbo transitivo, el verbo en el tiempo que yo voy a utilizarlo, sea presente, pasado, futuro, y el objeto. ¿El objeto qué es eso? El objeto es el pronombre objeto, lo que yo les di como en la segunda clase, no recuerdo bien. Vamos a ver algunos ejemplos de esto de aquí que les estoy diciendo. Miren, la Corbusier designed the house in 1952. Le Corbusier diseñó la casa en 1952. Ya. Selena will present the new project next week. Selena presentará, esto de qué futuro, lo que les enseñé como en la tercera o cuarta clase, presentará el nuevo proyecto, next week significa la próxima semana. Ya, esto hablando de lo que es la voz activa. Ya, la voz pasiva indefinida o media. Aquí en español se los bajé. Este tipo de voz existente en español hace referencia a una construcción semántica impersonal en la que no se puede definir quién ejecuta la acción del verbo. Para eso está la voz pasiva. Aquí no es quién ejecuta la acción del verbo, sino la acción que se hace por ese quién. En este tipo de voz pasiva, el verbo to be es reemplazado por la partícula se. La diferencia entre las dos voces pasivas es que mientras en la primera el sujeto de la voz activa puede aparecer o no mediante la preposición by, según la información que se requiera, en la voz pasiva mediante esta va a ser elidido totalmente y es gramaticalmente imposible su aparición. En los siguientes ejemplos vamos a observar que la voz pasiva del inglés teniendo la misma estructura y que la estructura en español cambia al usar se. Dice, many languages are spoken in Europe. Dice, muchos lenguajes son hablados en Europa. Miren acá en la traducción que tienen ellos, en Europa se hablan muchas lenguas. Pero si yo voy a traducir palabra por palabra, dice, muchos lenguajes son hablados en Europa. Ya. En la otra, tenemos, football is played all around the world. La traducción, se juega
al fútbol en todo el mundo. De esta manera yo lo puedo traducir, ¿ya? C, de esto era lo que hablaba en esta parte de la voz pasiva, que hablaba de que se traduce al español como la palabra se, la S con la E. En Europa se hablan muchas lenguas. Y aquí dice, se juega al fútbol en todo el mundo. Hablar de voz activa y voz pasiva en inglés parece algo complejo, pero no lo es. Cuando se habla de voz activa y pasiva en inglés, se hace referencia a la estructura gramatical de una frase, el orden de sus palabras. La frase en voz activa, active voice, es aquella que el sujeto que practica la acción se evidencia. Es decir, en esta parte de aquí, nosotros sabemos que la persona, es la persona de que la oración va a hablar. Por eso es la voz activa. Dice la frase ya en voz pasiva, aquí quien está en evidencia es el sujeto que recibe la acción. Ya, ahora, en el 1 recuerde, en la voz activa es aquella en que el sujeto practica la acción y se evidencia. En cambio, en la voz pasiva es esta evidencia que recibe la acción. Por ejemplo, vamos a ver estos ejemplos que tenemos aquí. Dice en voz pasiva, dice, this film was made by Eric Rohmer. Esta película fue hecha por Eric Rohmer. Vamos a ver la activa, dice voz activa. Eric Rohmer hizo este film o esta película. En cambio acá, miren, es fácil. A ver, les explico. En esta parte de aquí van a ver que es una manera más fácil. Mire, en lo que es la voz pasiva, hablo del film que fue hecho por Eric Rohmer. En cambio, en la voz activa es al revés. Eric es una oración normal, como yo les enseñé la oración en tiempo presente simple. Cuando teníamos presente simple, cuando teníamos que al verbo cambiar, aumentarle S, ES, y en pasado ponerle la forma del verbo en pasado. Ya, ahora, vamos arriba. En la voz pasiva va a encontrarse presente siempre el verbo to be, sea en presente am, is, are, o sea en pasado was, were. Ya, y el verbo va a estar, siempre va a estar en participio pasado. ¿Ya? En participio pasado recuerda que eran los perfectos. Si recuerdan que vimos el tiempo perfecto, ya, eso es lo que está aquí, va a verlo en la voz pasiva. Recuerde, en la voz pasiva, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Que la voz activa habla la oración normal. De eso siempre metas en la cabeza, oración normal. Eric Rohmer made this film. Eric Rohmer hizo esta película. Ahora, en la voz pasiva, ¿qué vamos a hacer? Esto de aquí lo transportamos al inicio y esto de aquí lo transportamos al final. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que ahora voy a utilizar el verbo ser o estar, sea en presente, pasado o futuro, y el verbo en participio pasado, como cuando utilizábamos el presente, pasado y futuro perfecto. ¿Ya? Eso es toda la diferencia. Dice, el tiempo del verbo to be ser determinará el tiempo de la acción. Cuando se debe describir un agente de la acción, es decir, la persona o entidad que realiza la acción, uno lo hace utilizando la preposición by. Mire, esto de aquí también les quería enseñar. Aquí, en esta parte, estamos hablando de una oración en pasado. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo made, y esta es la forma del pasado del verbo hacer, del verbo make. Ya. Y la voz pasiva no puede cambiar. Si está en presente, la voz pasiva tiene que estar en presente. Si está en activa, la voz pasiva tiene que estar en el tiempo, las dos tienen que concordar. Ya, y este by, ¿qué significa este by? Este by siempre va a ir aquí. Siempre va a ir aquí, pero significa por. Ya, pero como les mandé el video, que Pacho decía que por qué no poníamos for, que for también es por. Ya, este by se utiliza cuando vamos de hacer una cosa para otra, ¿ya? Entonces, como decir una distancia o decir que algo algo fue hecho por alguien, ya, entonces ahí utilizo ese by. Ya, miren, acá también les puse algo me puse a buscar en el Google, cosas así, para que sea más entendible y podamos entender. Passive voice es la voz pasiva. Dice, this job needs to be done. Dice, este trabajo debe hacerse en esta oración que dice aquí. Pero aquí, si yo lo traduzco a mi manera, este trabajo necesita ser hecho.
Ya, entonces, tienen que acordarse que esto de aquí siempre va a ir el verbo to be y la palabra, el verbo en participio pasado, que es el que termina en ado, ir. Recuerde, el verbo hacer es do. Ese es el verbo hacer. Ya, y aquí, ¿por qué no? Pues siempre dice que el participio pasado del verbo termina en ado, ido, pero hay sus excepciones. En este caso, yo no puedo decir este trabajo necesita ser sido o ha sido. Entonces, por eso se dice necesita ser hecho. Hay ciertas excepciones. Ya, en la voz activa. Someone needs to do this job. Alguien tiene que hacer este trabajo. Lali Japón. Bueno, le queda la clase grabada. Ya, déjenme ver para Lali Japón. Otra vez les digo aquí. La voz pasiva dice, this job needs to be done. Dice que este trabajo necesita ser hecho o debe hacerse. Active voice, voz activa. Someone needs to do this job. Alguien tiene que hacer este trabajo. Ya, vamos a ver otro también que yo les vi, que me interesó. Dice la voz activa en inglés. En inglés, dependiendo de cómo construyes la oración, puede estar en active voice, voz activa, o passive voice, voz pasiva, sin importar el tiempo verbal que estés usando. Lo que yo les decía la parte anterior, que yo les decía que el verbo tiene que concordar tanto en la voz activa como en la voz pasiva. Si está en presente, los dos tienen que estar presentes. Si está en pasado, los dos tienen que estar en pasado. Asimismo, en futuro, los dos tienen que estar en futuro. En el caso de active voice, decimos que una frase está en voz activa cuando el sujeto de la oración realiza la acción al que se refiere el verbo. Vamos a ver un ejemplo, déjenme sacar esto, vamos a verlo acá. Ya, aquí en esta parte de aquí, tenemos qué es la voz. Ya, esto es parecido a lo que vimos anteriormente, la primera diapositiva, que yo les dije que teníamos que primero saber qué era esa voz. Ya dice, probablemente ya hayas escuchado hablar de voz activa y pasiva en inglés. Vamos a ver qué significan esto. La acción que está sucediendo en la oración. Esto tiene que ver con el sujeto. En la voz activa, el sujeto realiza la acción. Por eso les digo que es una oración normal como las que yo les enseñé, en presente simple, las oraciones en pasado y las oraciones en futuro. Ya, vamos a ver aquí, tenemos un ejemplo. Dice, the woman throws the baseball. Dice que la mujer lanza la pelota. En esta oración el sujeto es woman, o sea, la mujer. Ella está realizando esa acción sobre la pelota de béisbol, porque ella la tira. Entonces, ella es la que realiza la oración, la acción. Entonces, quiere decir que esa es la voz activa. Vamos a ver en la voz pasiva. Dice, the baseball is thrown by the woman. Miren, aquí utilizamos el by. En la voz pasiva, ya utilizamos la pelota primero y a la mujer la vamos a poner al último. Ese es el secreto, chicos. En la voz activa la oración es normal, pero en cambio cuando ya la paso a voz pasiva, ya voy a hablar de lo último primero y de lo primero al último y voy a utilizar este by. ¿Ya? Dice ahora, la pelota es lanzada o tirada por la mujer. Ya, ahora, de béisbol es el sujeto. No está haciendo ninguna acción, porque la pelota no hace ninguna acción. Recordemos que las cosas no se mueven por sí solas, tenemos que nosotros moverlas. Entonces, quiere decir que este de aquí no está haciendo ninguna acción, ya, sino que la está recibiendo. ¿Por qué? Porque esa pelota fue tirada ¿por quién? Por la mujer, ¿ya? Entonces, pasa a segundo plano el sujeto. El sujeto que teníamos primero pasa a segundo plano, ¿ya? Y lo que teníamos al último pasa al primer plano, ¿ya? Entonces, siempre recuerde que la voz activa son las oraciones normales. Jimmy Alvarado. Ya, recordemos, en la voz activa las oraciones son normales como yo les he dicho. En la voz pasiva va a ir presente el verbo ser o estar, dependiendo de la oración en qué tiempo esté, y va a ir el verbo, va a ir en participio pasado y va a ir también el by, ¿ya? Vamos a ver acá la estructura de la voz pasiva. A ver, aquí alguien me levantó la mano. Un ratito. Mejor déjenme terminar, ¿ya? Déjenme terminar y tengan escrito, yo siempre les he pedido un cuadernito, tengan escrita la pregunta que me van a hacer, así sea que tengamos que regresar a la diapositiva, ¿ya?
Bien, la estructura de la voz pasiva. Para diferenciar la voz activa de la voz pasiva es fundamental fijarnos en la estructura gramatical de la oración. La voz activa se compone de quién realiza la acción, ese es el sujeto, seguida del verbo en voz activa, es decir, en tiempo, presente, pasado, futuro, y el objeto que recibe la acción. Son las frases más comunes en español a las que estamos acostumbrados. La voz pasiva se forma con el verbo to be y el participio pasado. Este es el secreto, chicos. El verbo to be y el participio pasado. Este es para la voz pasiva. Mire cómo le queda acá, sujeto más el verbo auxiliar más el to be y el participio pasado. De esa manera queda lo que es la voz pasiva. Bien, vamos a ver ejemplos. Aquí tenemos ejemplos. Ya, dice, Susana built the dollhouse. Este de aquí es en voz activa. Ahora, mire lo que vamos a hacer. El predicado, como quien dice, lo pasamos al sujeto separado por el verbo ser o estar. En esta oración está en pasado. Puede estar en presente como puede estar en futuro. Ya, ahora, el verbo en participio pasado. Recuerde que will termina en de en presente y en pasado termina en te. Entonces, aquí ustedes tienen en pasado. Dice bye, aquí está el bye, Susana. Entonces, separamos este predicado que lo pasamos acá por el participio pasado con el verbo to be y la palabra by. Y Susana pasa al último. Esa es una voz pasiva. Dice, Susana construyó la casa de muñecas. Dice, la casa de muñecas fue construida por Susana. Eso es voz pasiva. ¿Ya? Ahora, dice, ten en cuenta que cuando querramos hablar de la persona que hace la acción en la voz pasiva, vamos a necesitar la preposición by. Esa la vamos a necesitar de ley, delante del sujeto pasivo. Ya, vamos acá abajo, tengo otros ejemplos. Dice, we were questioned by the police. Dice, nosotros fuimos cuestionados por la policía. Dice, the letter will be written by the manager. Dice que la carta será escrita o ha sido escrita por el manager. ¿Cómo pasamos de una frase en voz activa a voz pasiva? Vamos a ver qué tenemos que hacer aquí en esta parte. Dice, para transformar una oración activa a pasiva, tenemos en cuenta estos puntos que tengo aquí. El objeto de la oración activa pasa a ser el sujeto en la pasiva. O sea, un cambio, así como yo les expliqué a ustedes. El sujeto pasa al predicado, el predicado pasa al sujeto. ¿Cómo diferenciándolo? Con el verbo, para hacerla ya de voz activa a voz pasiva, ¿qué hago? Yo lo único que hago es poner verbo to be, dependiendo la oración en qué tiempo esté. El verbo en participio pasado y luego le ubico la palabra by. Ya, bien, el objeto de la oración activa pasa a ser el sujeto de la pasiva. El verbo principal se sustituye por el auxiliar to be. En su mismo tiempo, tengo que utilizar, si tengo el tiempo presente, presente, si tengo el pasado, pasado, si es el futuro, junto al verbo principal, pero ese verbo tiene que estar en participio. ¿Qué era el participio? Recuerden que yo les di en una hoja verbos. Les dije que busquen también en Google. Ahora les puse aquí verbo presente o verbo normal, como yo les decía, pasado y participio pasado. Aquí en la voz pasiva utilizamos la tercera fila. El sujeto de la oración principal pasa a ser el complemento agente de la pasiva. Si hacemos mención en la oración del sujeto que realiza la acción, sujeto agente, este irá normalmente precedido por la preposición by, como ya lo hemos visto, es decir, este by, que significa por. Ejemplo, vamos a ver de la voz pasiva activa a la pasiva. Dice, George Martin wrote Game of Thrones. Dice, Game of Thrones was written by George Martin. Ya, aquí vamos a ver. Aquí está el sujeto, aquí está el verbo y está el juego de los tronos. Ahora, pasa el juego aquí, luego el verbo to be, como me decía acá, luego el verbo en participio pasado, el verbo principal, luego el by y pasa el sujeto a ser predicado. ¿Ya? Vamos a ver acá, the housekeeper will clean the room. The room will be cleaned by the housekeeper. Ya, esto de aquí, mire cómo se hizo este futuro y este futuro. Recuerden que este de aquí está en participio pasado. Y la forma del verbo va a ir will be, porque como es futuro, aquí también tiene que ser futuro.
Dice, recuerda que la voz pasiva se usa también cuando no sabemos quién ha realizado la acción. Dice, the glass was broken. El vaso fue roto. Roto, porque no puedo decir rotido. Porque recuerde que el participio pasado los verbos terminan en ado ido. Pero en esta parte hay una excepción. Bien, mire. Aquí tengo en esta parte de aquí, dice tense, el active y la passive. Las voces activa y pasiva. Presente, simple present, continuous. En todos estos tiempos yo puedo hacer las oraciones. Mire cómo me queda. They buy the house. The house is bought. Then. Falta la M aquí. Ya. Esto también les quería explicar. En esta parte, este they pasa al último, pero ya pasa como pronombre objeto. Cada pronombre objeto tiene su, cada pronombre personal tiene su pronombre objeto. Aquí le falta la M. En esta partecita de aquí le falta la M. Recuerde que para they, el pronombre objeto era them. Ya. Este they, cuando usted ve aquí en esta parte, ya yo la voy a hacer voz pasiva y ya no voy a poner nombre. Yo lo que hago es poner nada más, y mire, en esta parte ya no va a ir el by. Aquí lo único que voy a hacer es cambiar de el sujeto a objeto. Dice, they are buying the house. House is being bought. Ya, no me sale completo, pero ya a lo que estemos haciendo los ejercicios, lo vemos. Bien, chicos. Hemos finalizado con el PowerPoint. Les escucho las preguntas que me iban a decir. Vamos a realizar en esta parte. Déjenme revisar. Vamos a trabajar. Ahora sí me activan los audios. Me activan los audios. Me activan los audios. Ya les comparto pantalla para comenzar con el Word. Ya les comparto pantalla un ratito. Y aquí vamos a trabajar con este. Déjenme compartirles pantalla. Ya, listo. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a trabajar poniendo la forma del verbo, en esta parte de aquí. Vamos a poner la forma del verbo. Déjenme revisar un ratito. Les cuento que no encuentro la parte donde para poderle... ¿Ya tienen desactivados los audios? Confírmenme. ¿Será que hay que descargarlo? No encuentro la parte para... Ya. Well. Bien, vamos a comenzar con el Word. Dice, complete the sentence using present simple in passive voice. Verá lo que vamos solamente les he cogido aquí lo que es el presente simple, para que ustedes se vayan dando cuenta de las oraciones y que se den cuenta y se familiaricen con el verbo que tiene que ir en las oraciones. En este caso yo solo utilicé el presente simple. Recuerde, terceras personas, ¿qué pasa? ¿Por qué escogí presente simple? Escogí presente simple porque para practicar lo que es que si es la tercera persona, tengo que aumentarle S, cambiarle la Y por la I latina, aumentarle S, que si el verbo terminó en O, SS, SH, SHX, entonces yo lo que tengo que hacer es cambiarle la S, ya todo eso vamos a trabajar en esta parte. Bien, dice, the newspaper bring every day. ¿Cuál sería el correcto? The newspaper. Primeramente el sujeto. ¿En qué está? ¿En tercera persona o está en primera, segunda persona? ¿Cuál sería la respuesta correcta? La A. La A. Dice the newspaper. ¿Cuántos periódicos aquí dice que hay? ¿Cuántos periódicos vemos aquí en la oración? Ya nos ponemos, chicos, atentos. Dice the newspaper, el periódico. Perdón. El periódico. ¿Es tercera persona?
Confirmen. The newspaper, el periódico. ¿De qué estoy hablando? ¿El periódico será una persona, será un animal o será una cosa? Una cosa. Una cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué decíamos cuando nosotros teníamos que reemplazar con los pronombres personales? The newspaper, hablo de un solo periódico. ¿Cómo lo hago? ¿Qué pronombre personal utilizaría? ¿Con cuál pronombre personal yo puedo reemplazar a the newspaper? Dice el periódico. ¿Cuál era para eso o esa? Cuando me refiero a una sola cosa. Los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Qué pasó? Con it. Con it, ¿no es cierto? Entonces, it, recuerde, it es tercera persona. ¿Qué tengo que hacerle al verbo? ¿Qué le aumento? Recuerde. ¿Qué le aumento? S. Entonces, ¿estará bien que sea la A? ¿Está bien que sea la A? No. No, ¿verdad? Porque si estoy hablando de una sola cosa, quiere decir que el verbo está en tercera persona y tengo que aumentarle S. Will no puede ser. ¿Por qué no puede ser will? Porque will es futuro y aquí me está hablando que estas oraciones las voy a poner en presente simple. Vamos abajo. Question number 2. The boy give the pencil. ¿Cuál sería? Vamos a hablar de el chico, el niño. ¿De quién estoy hablando? Literal B. Literal B, perfecto. ¿Por qué? Porque es tercera persona, estoy hablando de él, ¿no es cierto? Entonces, literal B. Listo. Question number 3. The books, ya tiene ese, ya me estoy dando cuenta que aquí ya no voy a ver terceras personas. Collect after each lesson. Entonces, ¿cuál de estos de aquí serán? Collected, no puede ser porque termina en ed y es pasado. Collects, no puede ser porque tiene S y esto no es tercera persona. Si no La tuviera D. S, ahí sí. ¿Cuál sería? La D. La D, perfecto. Listo. Question number 4. Dice Toyota Cars en este momento, en este aquí que le veo que no está la S, que está la S, perdón, me doy cuenta que no es tercera persona. Entonces, make in Japan. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Made es pasado, no puede ser. Make o made, o will make tampoco porque es futuro. ¿Cuál de los dos puede ser? La B. La B porque esta no es tercera persona porque ya me dice los carros Toyota. Question number 5. Fishes pick in summer. Picked, picks, will pick, picked. ¿Cuál sería la correcta? La Literal B. B. Literal B. Listo. Question number 6. Patients visit in the afternoons when they are at hospital. ¿Cuál sería la correcta? La A. La A porque no está hablando de tercera persona. Question number 7. Dice, English people say to be very friendly. Dice, las personas inglesas dicen ser muy amigables. ¿Cuál sería? La C. La C. English people. Recuerde que person es persona una sola. People ya era personas, gente, bastante. Entonces habla que es plural. ¿Cuál sería la correcta? La C ya no, porque no habla solo de una persona, habla de gente, de bastantes personas. La. La A, perfecto. Question number 8. Books keep in school bags full. Vamos a ver, los libros. Aquí ya me doy cuenta que no es tercera persona, no tengo que comentarle ese. ¿Cuál sería la correcta? Este es pasado y este es futuro. La Literal A. literal A. Eso tienen que darse cuenta. Bien. Pasamos a un nivel un poquito más difícil. Aquí necesitamos más concentración. Bien. Number 9. Ya, number 9. Vamos a ver aquí la número 9. They are La C. buying a new house this afternoon. Pasa la parte del predicado al sujeto y el sujeto pasa acá al predicado. Vamos a ver, ¿cuál sería la correcta? Are buying, is no puede ser.
Are bullying La by C. La C. La C, perfecto. Esto era lo que les quería decir en antes, ¿cierto? Cuando ya yo hablo de un pronombre personal y ya lo voy a poner al último, se me convierte automáticamente en objeto. ¿Qué es el pronombre objeto? De I, para I era me, para you era you, para he era him, para she de ella era her, para eso esa it's, para we, que es nosotros, era our, nosotros, y para you es you mismo, y para they es them, este que está aquí. Number 10, tienen que revisar los pronombres objetos, un cuadrito que yo les di, un cuadrito así que tenía, pronombre sujeto, pronombre objeto, pronombres posesivos, adjetivos posesivos, y tenía los pronombres reflexivos. Todo ese cuadrito yo se los di, está creo, me parece, si no me equivoco, en la clase número 3. Lo van a revisar. Bien, question number 10. Paul has sold his 2 cars. ¿Cuál sería el correcto? ¿Cuál sería el correcto? Lean. Dice que Paul ha vendido sus 2 carros. La A. Los 2 carros han sido vendidos por Paul. Eso sería en español. Aquí vamos a ver cuál sería. Paul, ya sabemos que si estamos hablando, ¿cuál de ellos serían? Ya, ahora recordando que la voz pasiva pasa a Paul al último y que los carros pasan primero. Entonces ya no puede ser has. Usted no puede ponerse a ver la oración de la voz activa, sino que usted tiene que darse cuenta que Paul va para el predicado y que los carros van para el sujeto. Entonces, si el sujeto ya son los carros, ahora ya no voy a hablar de tercera persona. Y Paul pasa a lo último, ya no es he, ahora es him. Mire cómo está la letra A. Le pongo has, sold by he. ¿Por qué le pongo has? Para que usted se equivoque. Se dé cuenta que Paul, un ratito, déjame explicar, mi amor. Ya, ¿por qué les pongo has, sold by he? Uno, para que usted se dé cuenta que aquí Paul ya no va a estar como sujeto en la oración pasiva. Entonces quiere decir que ya no va a ser has porque vamos a hablar de los 2 carros. Entonces tiene que ser mire, has sold, dice, así, ha vendido, dice, ha vendido. Entonces esto de aquí estamos hablando que el Paul ya va a pasar a lo último. Entonces aquí está la B y está la C. Una de las dos. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? A ver, yo les vuelvo a explicar. Es algo bien confuso, chicos, por eso lo compartí en 2. Por este mismo tema yo lo compartí en 2 clases, porque es bastante confuso. Ya. Mire, Paul pasa al predicado y los carros pasan al sujeto. En la oración de la voz pasiva ya no voy a hablar de Paul, ya voy a hablar de los 2 carros. Ya, y si yo reemplazo con un pronombre sujeto a los carros, ¿cómo me quedaría? They, ¿no es cierto? Porque si ya hablo de 2 o más cosas, o animales o personas, ya reemplazo con they. Ya, entonces, en este caso, por eso es have. Vendido, porque está en pasado. Ahora el by, porque va separado por el by. ¿Y por qué va him? Porque ya estoy hablando de él, o sea, de Paul. Ya, entonces por eso le pongo por él. Automáticamente, Paul, que se convierte en he, ya cuando pasa acá como pronombre objeto, ya pasa como him. ¿Ya? Entonces, esta es la respuesta correcta. Sí, es un poquito complicada esta clase. Salomé. Ya. Question number 11. I was feeding the animal yesterday at 10 o'clock. Vamos, the animal yesterday at 10 o'clock. Ya, aquí vamos a pasar el sujeto que es I y el animal pasa al sujeto. Son tercera persona y primera persona. Entonces, ¿cuál sería? Está en pasado. Yesterday es ayer. La C. La C. Con I, ¿qué va? Was. Vamos a ver exactamente. Muy bien. ¿Por qué? Porque con el animal va was, ¿no es cierto? Porque es it, lo reemplazo. Yo lo que tengo que hacer primerito es reemplazar. Yo por eso hacía énfasis en los pronombres personales, que usted tiene que reemplazar, qué sé yo. A mí me dijeron la casa. Yo enseguida ya no pienso en la casa, sino que pienso en cuál reemplaza a una casa. Si hablo de una sola casa, me reemplaza it. Ahora, dije yo, los carros. ¿De quiénes estoy hablando?
Ya no puedo decir it, ya no reemplazo. Yo por eso a usted siempre le dije, los pronombres personales tiene que repasarlos. Ya, en el caso de los carros, ¿con cuál pronombre puedo reemplazar? Con they, porque ya no solo hablo de un carro. En el momento que hablo de un solo carro, reemplazo con it. Pero si ya hablo de varios carros, ya reemplazo con they. ¿Qué sé yo? Mueble. Ya enseguida, mi cabeza, mueble. Hablo de un solo mueble. ¿Con cuál pronombre personal reemplazo? Con it. ¿Ya? Digo Sara. ¿Con qué pronombre personal reemplazo? Con she. Digo Jorge. ¿Con qué pronombre personal reemplazo? Con he. Me dicen Sara y Ana. ¿De quiénes estoy hablando? De ellas. ¿Cómo es ellas? They. No se vaya a confundir que ellas no es she. No van a poner she. Es they. Recuérdelo siempre. Si yo hablo de Carlos, he. Hablo de Jorge, he. Hablo de Ana, he. Hablo de Sara, she, perdón. Hablo de María, she. Ya, ahora, pero si yo hablo de Carlos, María, Diana, Juana, entonces yo que estoy hablando de ellos ya, ¿no es cierto? Entonces utilizo they. Ya, question number 12. They had painted the house the week before. Vamos, la casa, hasta aquí, mire, ¿ves? Hasta aquí. Aquí trabajamos para acá. Bien, had painted by they. No puede ser they porque no está convertido en pronombre objeto. Entonces, ¿cuál sería el correcto? Si aquí está en pasado, eso. Era el C. Porque no está en pasado. Usted tiene que darse cuenta de la oración, cómo está. Está en presente, usted sigue jugando con el presente. Está en pasado, usted sigue con el pasado. Ya, question number 13. She has given Paul a kiss this morning. Dice, ella ha dado un beso a Paul esta mañana. Listo, Paul, y hasta aquí trabajamos. ¿Cuál sería? Aquí estamos hablando de tercera persona y tercera persona. Ay, Thais Mosquera, ¿qué le pasó? Ya. Vamos, ustedes solitos. Vamos con la 3. A ver, la C. Literal B. Literal D, profe. La D. Literal D. Sí, literal D, perfecto. Tienen que ustedes acordarse del verbo. No pueden de una, no, es la, no, es esta porque esta es have. No, tienen que darse cuenta que aquí está has given, es presente perfecto. Entonces tiene que ir en el mismo tiempo. Ya, question number 14. They hid the treasure a long time ago. Ya dice que enterraron el tesoro hace mucho tiempo. Ya, ¿cuál sería? Pasado, pasado. Literal A. A ver, la A, hid by they. No, mi amor. Recuerda que este they pasa al predicado, pero ya pasa como pronombre objeto. Entonces literal B. Es C. A ver. No, es el C. Aquí haría falta el by y aquí le hace falta la M. Déjenme. ¿Y ahí cómo salgo? Control Z. Ah, ya. Ya listo, chicos. Entonces, aquí recuerde que falta la M. Yo no puedo escribir. Ya, me gusta trabajar con el Word porque ahí yo puedo explicarles, puedo explicar abajo, pero me dijeron que no, que tenía que trabajar con este de aquí para que no salgan esas rayas rojas que salen en Word. Pero aquí no puedo hacer lo que siempre les hago a ustedes. Bien. Question number 15. They are studying English right now. Vamos al they, lo pasamos al último, y el English lo pasamos a primero. Recuerde que ya vamos el English, si pasa primero, ya pasa como tercera persona, porque inglés no es una cosa, pero todo lo que no sea persona o animal, lo tratamos como neutral. Por eso es que usted ve cuando le enseñan a usted el it. Yo siempre lo digo es para una cosa o un animal, ya. Pero todo lo que no sea persona y sea uno solo, lo utilizamos como it. Ejemplo, si yo digo raining, está lloviendo, ya, la lluvia. No es una cosa, pero lo tratamos como algo neutro. Por eso utilizo el it. Ya, question number 15. They are studying English right now. ¿Cuál sería la correcta? Recuerde que inglés pasa primero, ya no puede ser are. ¿Cuál sería? La B. La B, perfecto, porque si hablo de inglés, que pasa como primero, de aquí lo paso acá, y de ahí lo paso acá, entonces, ¿cuál tiene que ir? El is. El is, porque ya no voy a hablar del they.
¿ya? Entonces, eso tengo que estar súper que pendiente. La próxima clase les hago bastantes ejercicios para que ustedes puedan practicar y me vean cómo lo hacemos y contestamos. En la clase de la semana que viene sí les hago algunas 20 preguntas, ¿ya? Ya, entonces la correcta es la B. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Esta clase es un poquito complicada, bastante complicada, pero he tratado de hacerlo lo más desmenuzado posible. Entonces, la próxima clase yo les voy a sacar más oraciones para practicar más, ¿ya? Ya les voy a pasar un link. Ahorita mismo lo voy a buscar y no se olvide, escuche la clase que le envié, que es la de Pacho. Él lo explica súper que bien, más que todo esto, este by, y otro que él también les va a explicar es esto, el she, que cuando pasa acá ya pasa como pronombre objeto. En este caso, si she ya pasa acá, pasa como her. Si they pasa acá, ya pasa como pronombre objeto, them. Ya, él les explica esa parte de ahí. Bueno, chicos, ha sido todo conmigo. Que les vaya muy bien. Bye, bye.